Hola, mi nombre es María Teresa Dora Miranda y voy a hablar sobre el laboratorio 3 de cinética enzimática. La primera parte nos pide que cuando desarrollamos el video de la práctica, establezcamos una relación entre los elementos usados en la práctica en el apartado de efecto del pH. El buffer fosfato es una solución tampón empleada en la investigación biológica, bioquímica, que nos ayuda a comprobar el papel importante del pH en la reacción enzimática. El almidón es un polisacárido y tiene milosa al 25%. Tiene componente alfa del 1 al 4 y amilopectina a 75%. Este de último se convierte en dextrina. La saliva es la sustancia que tiene a la enzima amilasa. Esta, ya que es alcalina, aumenta la velocidad de reacción. Su sustrato es el almidón al 2%, correspondiendo al sustrato. La enzima que catalizará la reacción son los 2 mililitros de saliva. El cloruro de sodio al 0.9% es la que nos ayuda a diluir la saliva hasta obtener los 20 mililitros. El baño María se ocupa para asemejar temperaturas fisiológicas, o sea, del cuerpo humano. El yoduro de potasio se convierte en cloruro de potasio y rompe los enlaces alfa de 1,4 de los amilasas. Eso nos ayuda a evidenciar por medio de la coloración azul la presencia de almidón o el sustrato para la reacción. En la segunda parte nos pide que en valores del 1 al 5, siendo el 5 la mayor de coloración, anotar la intensidad del color azul vista en los tubos, según nuestro criterio. Al haber agregado la enzima, los tubos que antes tenían una coloración azul fuerte empiezan a decolorarse. Se evidencia que la coloración no es homogénea. Cuando la amilasa de la saliva hace interacción con el almidón coloreado azul por el yoduro de potasio, al ser metabolizado y convertirse en productos pequeños, se corresponde la reacción de decoloración como el resultado. En el tubo 1 podemos ver que tiene un pH de 5.4 y la intensidad de color sería de 1, o sea, un azul fuerte. En el tubo 2, el pH es de 6, al igual que el tubo 3, de 6.8, y en ambas, la intensidad de color sería de un 2, o sea, de un azul intermedio. En el tubo 4 está el pH de 7.4 con una intensidad de color de 4, o sea, de azul claro. Y en el tubo 5 está el pH de 8, o sea, sería una intensidad de color 5, o sea, un azul casi transparente. En la parte 3 dice que suponiendo que los tubos fueran preparados de la misma manera, pero antes de colocarle el yoduro de potasio, se colocan a diferentes temperaturas por 5 minutos. ¿Qué cambios de color en relación a la velocidad de reacción esperamos? Anotemos los resultados. En el tubo 1, al bajar la temperatura, hace más lenta la velocidad de reacción, por lo que tendrá un azul fuerte con intensidad de 1. En el tubo 2, al estar en una temperatura ambiente, se espera una intensidad más o menos intermedia, o sea, un 3, ya que su velocidad de reacción es normal. En el tubo 3 y 4, ya que tienen una alta temperatura, su velocidad de reacción es alta. Su intensidad de color es clara, o sea, un 5. En el tubo 5, al estar a una temperatura tan alta como 100 grados centígrados, puede llegar a desnaturalizarse y la velocidad de reacción sería baja, o sea, de 1. Con los datos de los cuadros anteriores, grafiquen los resultados. En la gráfica del cuadro 1, en el eje de las X, están los valores de la temperatura.
y pH. En las Y, la velocidad de reacción. Podemos ver que 5.4 toma el valor de 1. 6 y 6.8 toman el valor de 2, estas siendo constantes. 7.4 toma el valor de 4 y 8 toma el valor de 5. Se concluye que el pH del buffer fosfato, que gradualmente pasa de ser ácido a base, influye en la velocidad de reacción enzimática. La actividad enzimática aumenta con la concentración de sustrato hasta llegar a un valor máximo. Esto demuestra que en las reacciones catalizadas por enzimas se forma un complejo enzima-sustrato, que es el que determina la transformación. En la gráfica del cuadro 2, aquí se observa la variación de la velocidad de una reacción enzimática en función de la temperatura. Podemos observar que el eje de las X toma valores en Y. Por ejemplo, 1 toma el valor de 1, 2 toma el valor de 3, 3 toma el valor de 5 y 4 también el valor de 5. 5 toma el valor de 1. Aquí podemos tomar en cuenta 5 sería la temperatura óptima que tendría en las ejes de X en la velocidad Y. Como toda reacción química, las reacciones catalizadas enzimáticamente siguen la regla de Van 't Hoff, según la cual que por cada 10 grados centígrados de aumento de la temperatura, la velocidad de reacción se duplica. No obstante, las enzimas, al ser proteínas, tienen una temperatura óptima a partir de la cual la molécula, al desnaturalizarse, pierde actividad. Esto se debe a que los cambios que se producen en la estructura terciaria de la molécula alteran el centro activo e impiden que el enzima o sustrato se acoplen. Por último, en la parte 5 nos dice que expliquemos el pH óptimo y la temperatura óptima. El pH óptimo es donde la enzima presenta su máxima actividad, como la conformación de las proteínas. Depende en parte de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la transformación será la más adecuada para la actividad catalítica. A eso se le llama el pH óptimo. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Las desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo puede afectar drásticamente a su actividad. La actividad de una enzima se ve afectada por el pH al cual se lleva a cabo la reacción. La curva actividad pH puede ser diferente para cada tipo de enzima. En el caso más general de la curva tiene forma de campana. El valor de pH, el cual la actividad es máxima, se denomina pH óptimo. Dicho pH no tiene por qué coincidir con el pH intracelular. La relación entre el pH y la actividad depende del comportamiento ácido-base de la enzima y del propio sustrato. Sustrato y enzima, o sea, centro activo, pueden contener grupos funcionales ácidos y básicos, siendo su grado de disociación dependiente del pH, lo que determinará, entre otros aspectos, la conformación de la proteína, la capacidad de unión del sustrato al centro activo de la enzima y la capacidad de transformación del sustrato. Los estudios cinéticos a diferentes valores de pH nos proporcionan información sobre el mecanismo catalítico de las enzimas y la naturaleza de los aminoácidos más directamente implicados en la catálisis. La temperatura máxima. En general, los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas por cada 10 grados centígrados de aumento. La velocidad de reacción se duplica. Las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley general.
Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta temperatura, se empiezan a desnaturalizar por el calor. La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura óptima. Por encima de esta temperatura, el aumento de velocidad de la reacción debido a la temperatura es contrarrestado por la pérdida de actividad catalítica. Debido a la desnaturalización térmica y la actividad enzimática, esta decrece rápidamente hasta anularse. La velocidad de una reacción enzimática varía al aumentar la temperatura, donde se representa una típica curva de actividad enzimática temperatura. Tal dependencia refleja un doble efecto de la temperatura, positivo a bajos valores debido al incremento general que experimenta la velocidad de cualquier reacción química al hacerlo en la temperatura, y negativo a valores altos debido a la desnaturalización térmica de la enzima. Esto es, la velocidad de una reacción enzimática se incrementa al aumentar la temperatura dentro de un determinado rango, alcanzando un valor máximo a la denominada temperatura óptima. A valores superiores de la actividad disminuye debido a que la enzima, como cualquier otra proteína, sufre procesos de desnaturalización y por lo tanto de inactivación. Durante la fase de incremento de la velocidad, la relación entre esta y la temperatura viene determinada por la ecuación de Arrhenius. Muchas gracias por su atención.